Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro devocional de los días jueves también. Los martes y los jueves nos encontramos en las horas de la noche para estudiar la palabra de Dios, para enriquecernos. No sin antes recordarles que el próximo domingo tendremos nuestras 3 reuniones presenciales y también nuestra reunión virtual. Les invito a conectarse o les invito a participar de la presencialidad, donde tenemos unas reuniones maravillosas y donde Dios nos habla de una manera especial. Y si usted por distancia o por alguna circunstancia no se puede reunir presencialmente, también les esperamos aquí en nuestro canal Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral a las 8 de la mañana, el domingo a las 8 de la mañana por este canal en YouTube, y a las 11 también estamos saliendo por Facebook. Entonces no se lo pierdan. A veces tenemos problemas técnicos que estamos mejorando, pero vamos a tener cada día más excelencia para que todos podamos disfrutar de la palabra del Señor. Por el momento les invito a leer la palabra del Señor en Juan capítulo número 9, versículos del 13 al 17, para continuar con la enseñanza del devocional el día martes, donde empezamos a hablar de un ciego de nacimiento, en el que sus discípulos, los discípulos de Jesús, le preguntan: Señor, ¿y este nació ciego de nacimiento por qué? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y el Señor va a tener que corregir esa idea de los discípulos diciéndoles: no, ni él ni sus padres pecaron. Él está en esa circunstancia, pero esa es una circunstancia donde también la gloria de Dios se va a manifestar. Entonces toma al ciego, el Señor escupe, una práctica muy normal médica de la época, hace un poco de barro, se lo unta en los ojos a este hombre ciego, lo manda al estanque de Siloé para que se lave, y cuando él regresa, ha regresado totalmente sano. Bueno, en esa parte ya la llevamos ahí. Entonces vamos ahora a leer capítulo 9 de Juan, versículos del 13 al 17. Dice así: el día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Y él, el ciego, contestó: yo digo que es un profeta. Bueno, interesante narración de Juan, indudablemente, pero no nos olvidemos que Juan es un evangelista profundamente simbólico, y que cada milagro, cada señal que él nos está contando siempre tiene algo más de fondo. Por eso, a la hora de interpretar la palabra del Señor, no nos podemos quedar meramente viendo la narración, sino que tenemos que profundizar en la narración y darnos cuenta de qué se está tratando. Como por decir algo, lo de la mujer adúltera, que nos dimos cuenta que era representación de un pueblo idólatra infiel llamado Israel y de un Dios amoroso que lo buscaba todo el tiempo. Como la mujer samaritana, que representaba a todo un pueblo llamado Samaria y que el Señor llegó para salvarlos. Ahora este ciego representa indudablemente al ser humano que va saliendo de las tinieblas y al seguir a Jesús se va convirtiendo al Señor a través de la fe y puede ver la luz por medio de Jesucristo. Y una de las cosas que está de telón de fondo de esta narración es esa expresión que categoriza a Jesús como aquel que nos puede dar luz en medio de nuestra ceguera. Jesús dijo en Juan 9:5: yo soy la luz del mundo. Entonces, a la hora de que este ciego recibe la vista, pues hay un simbolismo detrás, y lo que realmente está pasando es que el hombre curado de su ceguera representa al creyente iluminado por la fe a través del Señor Jesucristo.
este ciego se va convirtiendo en un verdadero testigo de Jesús. Pero aquí empezamos a tener dificultades con los fariseos. Los fariseos se dan cuenta indudablemente que algo pasó con este ciego, y hasta incluso algunos dicen se parece al ciego pero no es el ciego. Pero es una situación inevitable, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede tapar el cielo con un dedo, y ellos se van a dar cuenta que algo pasó con este ciego de nacimiento, así que lo van a increpar y lo van a traer. E indudablemente entre las creencias de los fariseos y lo que Jesús está haciendo, pues va a haber un choque bastante fuerte. Y el choque bastante fuerte es por temas de leyes que ellos se habían inventado, o que los antepasados se habían inventado, y ellos convirtieron esas leyes en leyes inalterables, así no cumpliesen ninguna función sabia, inteligente alrededor de la gente, y todo lo contrario, le generaran a las personas una carga que Dios no quería que tuviesen. Por ejemplo, al hacer barro, el Señor Jesús en un día de reposo, es decir, en el día sábado, se le consideraba culpable de trabajar. El hecho de escupir, el hecho de hacer barro ya era un trabajo para ellos, y se le consideraba que eso era pecado delante de Dios. No se podía llenar una vasija con aceite, porque al hacer ese ejercicio se consideraba que ya era trabajo y el sábado no se podía trabajar. Entonces los fariseos como que recrudecieron la norma y la volvieron exagerada. Entonces no podían hacerlo porque se consideraba trabajo. No se podían ni siquiera, imagínense estas cosas tan absurdas, no se podía salir en sandalias reforzadas con clavos, porque al pesar un poco por el tema de los clavos, el hecho de levantar ese peso ya era considerado pecado para un día sábado. A esos extremos había llegado esta sociedad, era bastante difícil. Esta sociedad prohibía curar en sábado. Si hay un médico, pues el médico no podía trabajar el sábado, a no ser que fuese un caso de extrema urgencia. O sea, si era un caso de una persona de vida o muerte, el médico podía medianamente atenderla. Imagínense que para el dolor de muela usaban el vinagre. Y si a una persona le dolía las muelas un sábado, estaba prohibido hacer buches con el vinagre, porque también era considerado pecado. Entonces, imagínense cuánto conflicto va a tener Jesús, porque Jesús aplica la ley, pero aplica el espíritu de la ley y no la literalidad de la ley. Y el Señor va a tener un conflicto bastante fuerte. Incluso la saliva en el día de reposo tampoco se podía poner en los párpados de nadie. Pues el Señor se encuentra con un hombre ciego de nacimiento, con muchos dolores, con muchas dificultades. Imagínense cuántos años en esa tristeza y en ese dolor, y sin chistar palabras, sin ponerse a pensar si esto iba a agradar a los fariseos o los iba a ofender. Él hizo lo que tenía que hacer por amor a este hombre y terminó haciendo lodo con su saliva y colocándolo. Esto pues lleva indudablemente al enojo de los fariseos, y terminan diciendo: este hombre no puede ser de Dios porque no guarda el sábado. Ellos eran literalistas en el sábado. El Señor aplicaba el principio en el sábado, y si el principio era el bienestar de la humanidad, el bienestar del ser humano, pues el Señor no iba a dejar de hacer algo el día sábado. Por eso en la narración del martes pasado dice que Él dijo que mientras el día durara, Él no iba a dejar de trabajar. En otras palabras, no importa el día que yo sane o que le haga bien a una persona. Y estos fariseos son típico ejemplo de esas personas de todos los tiempos que condenan a otros por no pensar igual que ellos. Típico. En todos los tiempos siempre aparece algún grupo, algún movimiento fanático que juzga desde su perspectiva, que juzga desde su posición y cree que la única forma válida de adorar a Dios es como ellos lo hacen. Si otro lo hace de distinta manera, pues inmediatamente
emiten su juicio, un juicio fuerte, un juicio descalificador frente a otras personas. Algunos descalifican por la música, descalifican por la forma de vestir, descalifican por lo que comen o no comen. Algunos se atreven a elevar juicios a las personas simplemente porque no oran de determinada manera, etcétera, etcétera. O sea, el mundo es un constante ejemplo de un fariseísmo que a veces está por encima del ser humano y con el que el Señor Jesucristo siempre tuvo problemas. Nunca estuvo con esa situación. El Señor Jesucristo fue contundente. Le molestaba terriblemente ese legalismo. Y yo creo que el Señor en muchas de nuestras comunidades también hace rato está incómodo. Hace rato está enojado. Porque el legalismo sobrepasa el amor y la misericordia de Dios para los seres humanos. Pues el pasaje que estamos leyendo en el día de hoy, los fariseos inmediatamente atacan al ciego por la sanidad que Jesús le ha dado. Él les explica qué pasó. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué era ciego y ahora ve? No les importó los años y años y años de ceguera de este pobre hombre. Les importó que ahora veía y que quién lo había sanado, quién había transgredido el día sábado para hacer semejante milagro. ¡Qué desfachatez! Cuando el ser humano no es lo importante, sino que es lo importante otras motivaciones. Pues el Señor a eso no le camina y se desagrada terriblemente con esas actitudes y con esas situaciones. Dios nos ayude para que a veces por mandamientos humanos no terminemos desobedeciendo al Dios mismo, al Dios Todopoderoso. Una cosa que me llama permanentemente la atención en este hombre ciego es que desde el comienzo fue muy valiente, pero valiente al hablar de Jesús, pero valiente al ser confrontado por los fariseos. Los fariseos tenían toda la autoridad de excomulgarlo y seguramente lo harían sin chistar palabra porque él estaba defendiendo a alguien que para los fariseos era un blasfemo y no venía de Dios por no guardar el sábado. Entonces estos fariseos llaman al hombre que fue ciego y que ahora ve y le preguntan: usted que ha recibido el beneficio de la vista, por favor denos un concepto acerca de la persona que lo sanó. Y él, sin ningún problema, sin miedo, sin titubearle la voz, pues va a terminar diciéndoles: yo digo que esa persona es un profeta. Eso los escandalizó, eso los puso a pensar enojadamente. Y dice al final del versículo número 17 que ya había entre ellos había discusiones. Versículo 16 dice que había división entre ellos, porque no era posible que se dieran estas manifestaciones en una persona que no era de Dios. Ellos son profundamente sorprendidos por la declaración de este hombre que ahora está sano de la vista. Fue valiente. Algo que debemos aprender. Muchas veces cuando empezamos a participar de una comunidad y de buscar de Dios, nos queremos evitar que otros nos ridiculicen, porque como está de moda el libertinaje, está de moda cualquier otra cosa, menos asistir a la iglesia y buscar de Dios, aparecen los que ridiculizan. Cuando usted se compromete más con el Señor, pues otros aparecen para rechazarlo y para invalidar su fe o su creencia. Pero este ciego, que ahora ya no es ciego, que ahora ya ve, pues nos deja una tremenda enseñanza para todos nosotros, y es que independientemente de quién te pregunte, independientemente de quién esté indagando, sea para ridiculizar, sea para convencerse, sea para lo que sea, el cristiano, el que se hace discípulo de Jesús, con valentía declara que es seguidor de Jesús. Que esta sea una bonita oportunidad para que nosotros también declaremos que somos seguidores de Jesús en el trabajo, en el estudio, en la universidad, con la familia, donde nos desenvolvamos, que tengamos una actitud desde el comienzo con firmeza y absoluta claridad de que hemos sido
o que somos seguidores de Jesús de Nazaret y que Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, como lo hizo este ciego de nacimiento que desde un comienzo no importó que los fariseos tuviesen autoridad o que dijeran lo que dijeran. Para mí, el que me ha salvado es un profeta. Que el Señor nos ayude a tener esa actitud y a no correr, a no huir o a no apartarnos del Señor por ninguna circunstancia. Todo lo contrario, suficiente ha sido bueno el Señor cuando nos dio su salvación y cuando vino a esta tierra para darnos vida eterna. Oremos al Señor. Padre, ¿qué ejemplo nos deja este ciego de nacimiento cuando tú lo sanaste? ¿Qué ejemplo nos deja, Señor Jesús, cuando tú lo sanaste? ¿Y qué ejemplo nos dejas tú? Que por ningún motivo vas a dejar de lado el amor y la misericordia. No importa el día, lo importante era la práctica del principio que estaba detrás de cualquier norma. Tristemente, estos fariseos no entendieron y rechazaron al Mesías sin darse cuenta que rechazaban al Hijo de Dios por su mente cerrada y por su legalismo. Ayúdanos a nosotros que no nos pase igual, sino que siempre tengamos en nuestros labios y en nuestras acciones y en nuestro corazón amor y misericordia por las personas. Y permítenos aprender de este hombre que ahora sano, sin ningún resquemor, sin titubear, siempre declaró que se había convertido en discípulo tuyo. Ayúdanos a nosotros también. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, extraordinaria historia la que nos cuenta Juan y en especial extraordinaria enseñanza que está detrás de todos los milagros y las señales. No nos olvidemos de eso, por favor, no nos olvidemos. Recordemos que este espacio martes y jueves y recordemos que el próximo domingo nos vemos virtualmente a las 8 de la mañana por el canal de YouTube, a las 11 por Facebook y presencialmente. No nos olvidemos, 8, 9 y media y 11. Y agradezco a todos los que quieren apoyar este ministerio. Apóyenos para poder seguir desarrollando la obra de Dios. No han sido tiempos fáciles, han sido muy difíciles, pero entre todos saldremos adelante con la ayuda de nuestro buen Dios. Dios les bendiga, tengan una excelente noche, puedan descansar y no se olviden de algo. Nada ni nadie nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones.